Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema fuerzas, y en particular el concepto y la naturaleza de la fuerza. La fuerza es una magnitud que puede producir dos efectos. Puede modificar la velocidad de un móvil, poniéndolo en marcha cuando está detenido, o bien cambiar su valor o su orientación cuando está en movimiento, y puede producir una deformación en ese objeto. Para determinar las unidades de medida, buscaremos la ecuación de dimensiones en los sistemas internacional y cegesimal. Se trata del producto de una masa por una aceleración, aspecto este que veremos en profundidad en un vídeo posterior cuando estudiemos las leyes de Newton. De modo que siendo la masa una magnitud fundamental y la aceleración una magnitud derivada, multiplicaremos la masa por la ecuación de dimensiones de la aceleración, longitud por tiempo elevado a menos 2, de manera que obtenemos masa por longitud por tiempo elevado a menos 2. Si en los sistemas cegesimal e internacional las magnitudes fundamentales son las mismas, masa, longitud y tiempo, esta ecuación de dimensiones es común a ambos sistemas. Si buscamos la ecuación de dimensiones de la velocidad, longitud partido por tiempo, longitud por tiempo elevado a menos 1, sus unidades proceden de las unidades de longitud y tiempo en ambos sistemas. Unidad de longitud dividido unidad de tiempo. Esto nos da metro partido segundo en el sistema internacional y centímetro partido segundo en el sistema cegesimal. Si a continuación buscamos la ecuación de dimensiones de la aceleración, como una variación de la velocidad en la unidad de tiempo, obtenemos como ecuación de dimensiones longitud por tiempo elevado a menos 2, como acabamos de indicar anteriormente. Obtenemos, por tanto, unidad de longitud metro partido unidad de tiempo al cuadrado segundo cuadrado, en el sistema internacional metro partido segundo cuadrado, y en el cegesimal centímetro partido segundo al cuadrado, unidad de longitud dividido unidad de tiempo elevado al cuadrado. Cuando ahora buscamos la masa por la aceleración en la ecuación de dimensiones de la fuerza, obtenemos masa por longitud por tiempo elevado a menos 2, es decir, kilogramo por metro partido segundo cuadrado. A esta unidad es a la que llamamos Newton. Y en el sistema cegesimal tendríamos gramo por centímetro partido segundo al cuadrado, y esta unidad la llamamos dina. Para encontrar la relación entre ambas unidades de fuerza, partimos del Newton como 1 kilogramo por 1 metro partido segundo al cuadrado, y teniendo en cuenta que la dina es gramo por centímetro partido segundo al cuadrado, el kilogramo del Newton lo pasaremos a gramos utilizando un factor de conversión. Y a continuación, el metro del Newton lo pasaremos a centímetro, también utilizando un factor de conversión. De esta manera, lo que obtenemos es gramo por centímetro partido segundo al cuadrado, es decir, dina. De manera que un Newton son 10 elevado a 5, 1000 por 100, gramos por centímetro partido segundo al cuadrado, es decir, 10 elevado a 5 dinas. A continuación analizaremos el carácter vectorial de esta magnitud. Se trata de una magnitud que no es suficiente especificarla simplemente a través de su valor numérico, sino que además del valor numérico, al cual en el caso de las magnitudes vectoriales llamamos módulo, tenemos que especificar su orientación. La dirección, esta es la recta sobre la que actúa. Además, el sentido. Una recta nos ofrece dos orientaciones posibles. Estas se distinguen mediante el sentido. Y además tenemos que especificar el origen o punto de aplicación. Todo ello lo representaremos mediante lo que llamaremos un vector, un segmento orientado. En los ejes de coordenadas x e y representaremos nuestro vector, cuya longitud en una escala previamente seleccionada indicará el módulo. La dirección será la recta sobre la que actúa, el sentido lo especifica la orientación de la punta de la flecha, y el origen es el punto de partida desde el que trazamos nuestro vector. Además, especificaremos estas magnitudes utilizando una flecha encima para indicar su direccionalidad. Veamos a continuación cómo sumar estas magnitudes. Analizaremos las fuerzas que actúan en el mismo punto, las fuerzas concurrentes.
Estas pueden no ser paralelas o serlo. Empezaremos analizando la situación en la cual tenemos dos fuerzas que no son paralelas. Vamos a considerar esta fuerza F1 que actúa tal como aparece en la figura según el vector dibujado en verde. Consideraremos asimismo la fuerza F2. Para sumar estas fuerzas, por el extremo de cada una de ellas trazaremos una paralela a la otra. En concreto, por el extremo de F1 trazaremos una paralela a F2. Y por el extremo de F2 trazaremos una paralela a F1. El resultado de unir el origen común de ambas con el vértice opuesto correspondiente al punto de corte de las paralelas trazadas nos dará el vector suma. Observa que este procedimiento lo podemos ejecutar de esta otra manera. Vamos a dibujar la fuerza F1. Y a continuación ten en cuenta que al trazar un paralelogramo en la figura anterior, este lado es igual que su lado opuesto. En un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Por tanto, podríamos trazar este vector F2 en este punto extremo de F1. Por tanto, vamos a trazar en el extremo del primer vector, vamos a trazar el origen del segundo. Por tanto, representamos F1 y en el extremo de F1 representamos el origen de F2. Finalmente, uniremos el origen del primero con el extremo del último. Y observa cómo esta figura sería la mitad inferior de la figura anterior. Si este lado es equivalente a F2, este vector y este son el mismo. Ten en cuenta que tienen la misma dirección, son rectas paralelas, tienen el mismo sentido, ascendente tal como está la figura, y tienen la misma longitud, lo cual en la escala seleccionada indicaría el módulo, el valor numérico. Por tanto, trazamos el primer vector, en el extremo de este trazamos el origen del segundo y unimos el origen del primero con el extremo del último. Cualquiera de los dos procedimientos nos permitirá sumar vectores no paralelos. En este caso, fuerzas no paralelas. Veamos a continuación cómo sumar fuerzas paralelas. Aplicaremos el segundo procedimiento que acabamos de describir. Abordaremos inicialmente las fuerzas paralelas que tienen el mismo sentido. Vamos a considerar la fuerza F1 y en el mismo sentido vamos a considerar la fuerza F2. En el extremo de F1 dibujaremos la fuerza F2. De este modo, unimos el origen del primero con el extremo del último vector, el origen de la primera fuerza con el extremo de la última, con lo cual tenemos el origen de la primera y el extremo de la última, de modo que nuestra fuerza resultante sería la que ahora acabamos de representar. El valor de la fuerza sería la suma de los valores de ambas fuerzas. Observa que el módulo lo representamos entre dos barras. Esto indica el módulo de F1, es decir, el valor numérico. El módulo de F2, el valor numérico. El módulo de la suma, el valor numérico de la suma, es el resultado de sumar los valores numéricos de ambas fuerzas. Ambas actúan en el mismo sentido, por tanto sus valores se suman. Cuando las fuerzas actúan en sentido contrario, entonces dibujamos la primera y en el extremo de esta dibujamos el origen de la segunda. Pero la segunda actúa en sentido contrario, con lo cual va a actuar hacia la izquierda. En el extremo de la primera representamos el origen de la segunda. La representamos por tanto hacia atrás, de manera que el vector resultante, la fuerza resultante, será la que une el origen del primer vector con el extremo del último. Fíjate en que ahora, para determinar la fuerza resultante, F2 neutraliza parcialmente a F1, de manera que la suma es la parte de F1 que no se ve neutralizada por F2. Es decir, si F1 es la de mayor magnitud, la suma tendrá un valor numérico que es realmente la resta de la más grande menos la más pequeña. En este caso, F1, que es mayor, menos F2, que es más pequeña. Y el sentido de la fuerza resultante es el sentido de la mayor, en nuestro caso, de F1.
Un caso particular que nos va a interesar enormemente es aquel en el cual las fuerzas son concurrentes, es decir, actúan en el mismo punto y son perpendiculares. Veamos el ejemplo de F1 horizontal y F2 vertical. Para sumar estas fuerzas, procederemos trazando en el extremo de F1 una paralela a F2, por tanto una vertical. Y en el extremo de F2 una paralela a F1, por tanto una horizontal. La diagonal del paralelogramo, que tiene el origen común a las dos fuerzas que estamos sumando, es la fuerza resultante. Vamos a ver a continuación el procedimiento inverso a la suma. Podríamos decir que lo que vamos a efectuar es una dessuma. Este término no existe, me lo acabo de inventar, pero sí existe el término descomposición. A la suma de magnitudes vectoriales la llamamos composición. Por tanto, la descomposición sería el proceso inverso a la suma. La suma es un procedimiento según el cual tenemos los sumandos y queremos el resultado. La composición de vectores sería la suma de dos vectores. La descomposición es el proceso inverso. Observa el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar en las direcciones X y horizontal y vertical y vamos a considerar una fuerza F. Vamos a pensar en que esta fuerza es la fuerza suma y nosotros queremos dos sumandos tales que cuando los sumemos el resultado tendrá que ser la fuerza F. Supongamos que esta fuerza forma un ángulo alfa del primer cuadrante, por tanto menor de 90 grados, y vamos a describir el procedimiento para obtener esos dos sumandos. Recuerda que la suma, es decir, el vector F, que debe ser la suma de los dos que buscamos, es la diagonal del paralelogramo. Si se trata de la diagonal, el extremo de F debe ser un vértice del paralelogramo, dado que la diagonal une dos vértices. Por tanto, lo que vamos a hacer es trazar los lados que faltan, dado que tenemos dos lados X e Y, tenemos las direcciones X e Y en las cuales operaremos, y vamos a trazar por el extremo de F las paralelas a la dirección Y y a la dirección X. Como puedes ver, hemos trazado el paralelogramo. Y recuerda que la diagonal era la suma cuando partía del origen común de las dos fuerzas que sumábamos. Por tanto, el origen de coordenadas debe ser el punto de partida común a ambos sumandos. De manera que uno de los lados lo tenemos justamente sobre el eje X hasta la línea de trazos. Esa es la que llamaremos la componente X de la fuerza. Y de igual modo en la dirección vertical tenemos el segundo sumando también hasta la línea de trazos. De manera que eso será la FI. Ten en cuenta a continuación que la Fx es el cateto contiguo al ángulo alfa. Por tanto, si el coseno es el cateto contiguo dividido la hipotenusa, el cateto contiguo será el resultado de multiplicar la hipotenusa, es decir, el módulo de f, por el coseno del ángulo alfa. Y ten en cuenta también que siendo un paralelogramo, FI, es decir, este lado y su lado opuesto son iguales. Por tanto, el valor de FI coincide con el cateto opuesto al ángulo alfa. Si el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, este cateto opuesto será la hipotenusa, es decir, el módulo de f, multiplicado por el seno del ángulo alfa. Recuerda asimismo que en el primer cuadrante, tanto seno como coseno son valores positivos. Por tanto, el coseno del ángulo alfa es positivo, el seno del ángulo alfa también lo es. Esto significa que cuando multipliquemos el módulo de un vector, que es un valor positivo, por el coseno, igualmente por el seno, nos darán dos valores positivos. Observa cómo efectivamente las orientaciones de las componentes coinciden con los respectivos ejes. En el caso de la orientación de fx actúa hacia la derecha tal y como corresponde al eje x y en fi hacia arriba tal y como corresponde al eje y. Por tanto, son componentes ambas positivas cuando trabajamos con ángulos del primer cuadrante. Si a continuación nos vamos a un ángulo del segundo cuadrante, es decir, cuando el ángulo va más allá de 90 grados pero no alcanza los 180,
Nuestra figura ahora es algo parecido a esto. Recuerda que medimos el ángulo alfa con respecto al eje X y por tanto estamos ante un ángulo en el segundo cuadrante. Ten en cuenta que si procedemos exactamente igual, si F es la diagonal del paralelogramo, por su extremo deben pasar dos lados. Por tanto, trazamos las paralelas al eje Y y al eje X. Y de este modo tenemos el paralelogramo. Observa cómo Fx de nuevo arranca en el origen de coordenadas, dado que la diagonal parte del punto común, desde donde arrancan los dos vectores que sumas. Por tanto, este será el punto de aplicación y se desarrollará hasta la línea de trazos. De igual modo, en el caso del eje Y, partiendo del origen común, alcanzará también la línea de trazos. Observa ahora cómo al plantear la hipotenusa por el coseno y la hipotenusa por el seno, en los ángulos del segundo cuadrante el coseno es negativo. Por tanto, cuando busquemos el signo de Fx, si multiplicamos el módulo, valor positivo, por el coseno, siendo el coseno negativo, el signo de Fx nos dará negativo. Observa cómo, de acuerdo con la orientación del eje X, Fx tiene ahora sentido contrario. Por tanto, efectivamente, la componente X va a ser negativa. La componente Y será positiva, porque los senos de los ángulos del segundo cuadrante tienen signo positivo. De este modo, la componente X es negativa porque apunta en sentido contrario al correspondiente eje, la componente Y es positiva porque apunta en el mismo sentido que su correspondiente eje. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.